Hola gente de Autodinámico, yo soy Gabo Salazar y sean ustedes bienvenidos a mi oficina en casa. Desde luego que seguimos en casa en esta emergencia sanitaria mundial. Les recuerdo, si no lo han hecho ya en este día, lávense las manos, quédense en casa y nosotros seguimos haciendo contenido para ustedes, un poquito diferente por supuesto, desde la comodidad de nuestro hogar. En estos últimos días que hemos estado nutriendo mucho la página de internet, estuvimos viendo varias noticias y varios cambios importantes que van a venir a la industria automotriz en todo el mundo en los próximos meses y años. Uno de ellos, por ejemplo, es el país de fabricación de muchos vehículos. México, a lo mejor como muchos de ustedes saben, es uno de los principales productores de automóviles de todo el mundo. En nuestro país se fabrican más de 60 modelos de básicamente todas las marcas de autos y junto con Estados Unidos, China, Corea, Alemania y Japón representa uno de los exportadores más grandes de vehículos a nivel mundial. Así que el día de hoy decidimos recordar un poco cuáles son los vehículos que se fabrican en México. Muchos de ellos desde luego son para el mercado local, la gran mayoría son para el mercado norteamericano y otra gran parte se exporta a todos lados del mundo. Una advertencia en este cuento: este video desde luego se está haciendo a principios de mayo del 2020 y consideramos esto importante porque es justo al final de este año y principios del 2021 donde veremos un mayor cambio con respecto a la fabricación de estos vehículos. Algunos de ellos se van a dejar de fabricar en México y otros vendrán. Así que sin más preámbulos vamos con la lista y empezaremos por orden alfabético y desde luego la primer marca en nuestra lista es Audi. Una de las plantas más recientes que han llegado a nuestro país fue justamente la planta de San José Chiapa en Puebla. En esta planta se fabrica Audi Q5 y todas sus variaciones. Es la única fábrica en el mundo que produce uno de los vehículos más vendidos de la marca alemana y aquí se producen todas sus versiones, incluidas las versiones plug-in hybrid, las versiones diésel, las versiones a gasolina e incluso las versiones SQ5. Luego tenemos una de las marcas más recientes y la primera de la marca BMW en nuestro país. Estamos hablando desde luego de la planta ubicada en el estado de San Luis Potosí que produce el BMW Serie 3. No todas las versiones del Serie 3, algunas se fabrican en Alemania, otras se fabrican en China desde luego y varios otros mercados. Sin embargo, en nuestro país se fabrica una gran parte de los vehículos Serie 3 que están exportados en todo el mundo. A partir de aquí vamos a hablar un poco acerca de especulaciones, algunos de los autos que se rumora que se van a fabricar en nuestro país. En el caso de la planta de San Luis Potosí con BMW, se rumora que vamos a estar fabricando también el Serie 2 Coupé. En un futuro veremos si tuvimos razón o no, pero sí, esta planta tiene espacio para fabricar muchos vehículos, no solamente Serie 3. Probablemente veremos algún SUV fabricándose también aquí, pero por el momento el rumor más fuerte apunta que también tendremos el Serie 2 Coupé en México. Fiat Chrysler Automobile, FCA, uno de los fabricantes de autos más longevos en nuestro país. Desde luego, desde que fue simplemente Chrysler, tuvimos plantas en México por muchos años. Y después de los Estados Unidos, México es el país más importante para la fabricación de la mayoría de los autos que vende FCA en los Estados Unidos. El estado de Coahuila tiene uno de los complejos más grandes de fabricación de vehículos utilitarios. Hablamos de que ahí se fabrica nada más y nada menos que la Ram 1500 de cuarta generación, se fabrica también la Ram 2500, la 3500, la 4500, la 5500 y la Ram ProMaster o Fiat Ducato, que desde luego es básicamente la Fiat Ducato con el logo de Ram que se vende en los Estados Unidos. O sea que este complejo es desde luego primordial para la familia de vehículos Ram. Un poco más cerca de la capital de México tenemos en el estado de México, en la ciudad de Toluca desde luego, la fábrica de donde vienen tres vehículos, 2,5 más o menos. Jeep Compass se fabrica en Toluca, Dodge Journey lleva ya como 10 años fabricándose en Toluca y su contraparte europea llamada Fiat Fremont, y hasta hace como un mes se fabricaba también el Fiat 500 y muy probablemente dejará de venderse en todo Norteamérica porque ahora la producción entera de Fiat 500 pasa a Italia, de donde es desde luego originario. Ford, otra de las marcas que llevan décadas fabricando autos en nuestro país, vendiéndolos en México y exportándolos también a Norteamérica. La supercalurosa ciudad de Hermosillo, Sonora, vio nacer a dos vehículos sedanes importantes para el mercado norteamericano, Ford Fusion y Lincoln MKZ. Todas las versiones e incluso sus versiones híbridas se fabricaron justamente en esta ciudad. Ahora, esta producción ya está acabando. La marca del óvalo azul no nos ha confirmado específicamente qué vehículos planea fabricar ahora en la planta de Hermosillo, Sonora, pero grandes rumores básicamente apuntan a que será la Ford Bronco Sport, la pequeña Bronco que ya se había rumorado desde hace mucho tiempo, y la Ford Maverick, que será probablemente la nueva pick-up pequeña también de la marca del óvalo azul. Ahora, más cerca de la capital, otra vez en el estado de México, pero en el área de Cuautitlán Izcalli, tenemos la otra planta de Ford, que por muchos años estuvo fabricando el Ford Fiesta hasta hace apenas
apenas 1 o 2 años, pero ahora se convertirá en el primer complejo de producción de vehículos 100% eléctricos en México, porque a la fecha de producción de este video ya se está fabricando en ese complejo el Mustang Mach-E. Desde luego el Ford Mustang Mach-E, el controversial Mustang de 4 puertas eléctrico, será fabricado en México para exportación principalmente para los Estados Unidos y probablemente en algunas partes de Europa. Irónicamente en México aún no lo hemos visto, no lo hemos conducido, pero tengan por seguro que es uno de los autos que más me emociona conducir y que me da orgullo saber que se hace en mi país. General Motors, vaya que esta es otra de las marcas que han invertido fuerte en México también por los últimos años. Empecemos por el norte. Ramos Arizpe, Coahuila es el hogar de nada más y nada menos que Chevrolet Blazer y Chevrolet Equinox. Esta última ya no se vende en México, pero aún se fabrica aquí para exportación principalmente a los Estados Unidos. Un poco más al sur, San Luis Potosí. Aquí se fabrica Chevrolet Trax de primera generación, Chevrolet Equinox también, la que se vendía en México de hecho venía de esta planta, el nuevo Chevrolet Onix y GMC Terrain. Estos 4 vehículos se fabrican en San Luis Potosí, así que es un complejo bastante grande, y todavía un poco más al sur en el estado de Guanajuato es donde se producen los vehículos más grandes todavía de General Motors. Hablamos de Silverado y Cheyenne, tanto las versiones más de pasajeros y lujo como la versión de trabajo, y la GMC Sierra, que desde luego es una contraparte más de lujo en el segmento de las pickups por parte de GMC. El mismo estado de Guanajuato es sede de varias marcas de autos y otras las que tienen ahí su fábrica es desde luego la japonesa Honda. De Celaya, Guanajuato provienen la HR-V y también el Honda Fit. Y en el estado de Jalisco también se produce una parte de HR-V. Anteriormente y hace un par de generaciones la CR-V también se produjo ahí y no sabremos si en un futuro la japonesa planea traer algún otro vehículo de la marca a el estado de Jalisco. Infiniti hace apenas 13 años empezó a producir su SUV compacta de lujo, la QX50, en el estado de Aguascalientes, desde luego al lado de su hermana Nissan. Volviendo al norte, vamos otra vez al estado de Nuevo León, en donde se fabrica desde luego el Kia Rio y el Kia Forte, tanto en sus versiones sedanes como hatch. Y por más que Pesquería básicamente es la tierra de Kia, hay que recordar que también hay otra marca que fabrica autos ahí y se trata de su hermana Hyundai, que fabrica el Hyundai Accent en esa misma planta. Y por supuesto sigue Nissan, una de las marcas que hizo de México su lugar de fabricación y exportación de muchos de sus vehículos por décadas, no puede quedarse atrás. Empezamos con los complejos de Aguascalientes. Sí, son los porque hay varios diferentes complejos que fabrican varios vehículos. El Nissan March desde hace muchos años se fabrica justamente en Aguascalientes. Desde luego Nissan Kicks, el nuevo Versa, el Sentra que ya está terminando la producción de la generación pasada y la nueva generación también ya se fabrica en Aguascalientes, aunque aún no se ha presentado en México. Luego en el estado de Morelos está el complejo de Civac, que principalmente está pensado para vehículos utilitarios, en donde producimos la NP300, desde luego la NP300 estaquitas que tanto conocemos en México, la NP300 Frontier, que es la versión más de pasajeros y con más lujo, el V-Drive o más bien el viejo Versa, se sigue produciendo ahí, y autos que no se venden en México pero se fabrican en nuestro país. Estamos hablando del NB200, que es un pequeño vehículo comercial, una pequeña camioneta de carga que se produce en México, e incluso su versión taxi, NB200 New York Taxi. ¿Por qué? Porque este vehículo es el taxi oficial de la ciudad de Nueva York. Pues bueno, el taxi oficial de la ciudad de Nueva York se produce en Morelos. Y aquí hay una pequeña sorpresa, un francés que se produce en esa planta. Renault Alaskan. Desde luego la pick-up de la marca francesa que muchos de nuestros amigos también ven en Sudamérica y algunos amigos en Europa seguramente lo están viendo. Bueno, Renault Alaskan, sí, una pequeña producción, se hace al lado de la NP300 Frontier, pues al final son el mismo auto con diferente logo. Y hablando del mismo auto con diferente logo, vamos a la planta de Mazda en Salamanca, Guanajuato. ¿Por qué? Porque Salamanca, Guanajuato es el lugar del Mazda 2, tanto la versión hatchback como la versión sedán. Sin embargo, aquí es donde también de la versión sedán se deriva otro vehículo que es desde luego el Toyota Yaris R, que básicamente comparte la línea de producción siendo el mismo auto pero con los logos de Toyota. Además se fabrica desde luego el Mazda 3 ya desde hace varios años, así como la nueva Mazda CX-30, uno de los vehículos más importantes para la marca japonesa, sale justamente de la línea de ensamble de Salamanca, Guanajuato en México. Y desde luego la marca de la estrella Mercedes-Benz recientemente ingresó a la producción de vehículos en nuestro país. Lo hizo el año pasado cuando empezó a producir la nueva generación del Clase A en su versión sedán en México. La versión hatchback y la versión CLA aún se fabrican en Europa. Pero poco tiempo después también empezó a producir su nueva SUV compacta, desde luego GLB, la cual, como dice también su eslogan, es mexicana. Toyota es una de las marcas que lleva ya muchos años produciendo también en México, específicamente en el estado de Baja California. Sin embargo, a principios de este año comenzó también la producción de otro vehículo, ahora en el estado de Guanajuato.
Bueno, más bien no es de otro vehículo, es del mismo vehículo, pero en otra planta. Baja California es hogar de gran parte de la producción de Toyota Tacoma, y ahora el estado de Guanajuato también produce la Toyota Tacoma. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no pueden dejar de comprarla. Así que sí, hay dos fábricas para la misma camioneta. En México se fabrica la versión cabina sencilla, cabina doble, aunque en México solamente se vende la doble cabina. Y si bien gran parte de Tacoma se producía en nuestro vecino del norte, a partir de este año la idea es que toda la producción completa de Tacoma sea mexicana. Y por supuesto, volvemos a una de las que ya sabían que estaba en esta lista, Volkswagen. México fue el hogar, desde luego, del entrañable bochito por décadas. La ciudad de Puebla fue el último lugar en el mundo donde se produjo. Sin embargo, eso dejó de producirse hace ya casi 18 años. ¿Qué es lo que hace Volkswagen ahora en México? Uno de los favoritos de nuestro país, el Volkswagen Jetta, se fabrica desde luego en Puebla. Golf está terminando su producción de la generación pasada todavía en nuestro país. Incluso la versión Sportwagen, que es justamente la que es la Guayín, también se fabricaba en México para exportación a otros mercados. Volkswagen Tiguan, uno de los vehículos ahora más vendidos de la marca alemana, la versión All Space o la versión un poco más larga se fabrica en México, mientras que la versión corta se fabrica en Alemania. Y justamente las versiones deportivas de los dos primeros autos que mencioné se fabrican en México. Hablamos desde luego del Golf GTI y del Jetta GLI. Esta línea de producción el año pasado también despidió al Volkswagen Beetle y se espera que haya la producción de una nueva SUV compacta justamente en la planta de Puebla. Y ahora vamos con las chinas, porque esto es interesante. Tanto Bike como Jack fabrican autos en México, aunque lo correcto sería más bien decir que estas dos marcas ensamblan sus autos en nuestro país. Vienen básicamente desde China en pedazos y una vez que llegan a México se hace el ensamble final. En el caso de Bike se ensamblan el modelo D20 y la X25 en la ciudad de Emiliano Zapata, Veracruz, y en el caso de Jack se ensamblan básicamente todos los coches que llegan a México, ¿no? Con excepción de la línea eléctrica, tanto el 62, 63, 64, 67, J4, T6, T8, X2000, todos ellos se ensamblan en Ciudad Sagún, Hidalgo. Los eléctricos ya vienen ensamblados de China, pero todos los demás se ensamblan en México. Y por último, desde luego, las dos marcas mexicanas en esta lista. Querétaro es un estado que es famoso justamente por la manufactura de piezas aeronáuticas, muchas piezas de la industria automotriz y varios otros componentes. Pero hay una marca que básicamente hace todo su trabajo en este estado. Desde luego estamos hablando de Bull y del Bull 05. Es una producción sumamente limitada de apenas decenas de vehículos al año, pero sí, la marca mexicana, queretana, Bull, para sorpresa de nadie, ensambla los vehículos justamente en Querétaro. Y Sacua, esta pequeña marca de vehículos eléctricos citadinos ensamblados en México, traen prácticamente todos los elementos que constituyen sus autos desde Francia, pero el lugar de ensamble final es justamente en México, específicamente en Puebla. Y hasta aquí la lista. Es importante mencionar que ningún auto se fabrica al 100% en ningún país. Todas las marcas tienen proveedores de todo el mundo. Hay piezas que vienen de China, piezas que vienen de Francia, piezas que vienen de Estados Unidos, de Canadá. Y el origen del auto más bien se le considera al lugar del último ensamble, el lugar en el cual todas las piezas se unieron para hacer ya un producto que te puedas subir y que puedas conducir. A eso nos referimos con el lugar en el que se fabrica el auto, aunque muchísimos de los componentes provienen básicamente de todo el mundo. Y México es justamente uno de los principales fabricantes de componentes para el mundo entero. Hey, hasta mi coche ya me ha tocado ver varias de las piezas que orgullosamente se fabrican en México. Así que ya lo saben, a mayo del 2020 estos son los autos que se fabrican, se están dejando de fabricar o se van a fabricar en nuestro país. Si ustedes no son de México, me encantaría saber qué autos o qué componentes se fabrican en su país, y por favor, si tienen más comentarios al respecto de este tema, déjenlo abajo en los comentarios, suscríbanse a Autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos videos cada semana. Mi nombre es Gabo Salazar y yo los veo en el próximo video.